El texto que propongo en esta inciso B del numeral 10, que se refiere a la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos, quedaría como a continuación expongo. Toda persona, grupo o comunidad podrá denunciar la violación a los derechos individuales y colectivos reconocidos por esta Constitución mediante las vías judiciales y administrativas para su exigibilidad y justiciabilidad. Para tales efectos, contarán con la acción de protección efectiva de derechos, el juicio de restitución obligatoria de derechos humanos y las demás que prevea esta Constitución. Como ustedes pueden observar, en la reserva lo que se plantea es que se enuncien los mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos y que el desarrollo pase a la parte correspondiente al Poder Judicial. La anterior reserva se formula con la intención de salvaguardar la armonía del texto constitucional y de regular de manera conjunta la totalidad de los mecanismos de exigibilidad en el capítulo tercero denominado de la función judicial, que es parte del título cuarto de la distribución del poder, sin dejar de enunciar en este artículo aquellos que esta Constitución prevé de manera específica para la garantía de los derechos humanos. Actualmente se aprecian divergencias entre el dictamen de la Comisión de Poder Judicial, Procuración de Justicia, Seguridad Ciudadana y organismos constitucionales autónomos y el presente, que trascienden las facultades de la Conferencia de Armonización, en tanto constituyen adecuaciones que involucran el fondo de las instituciones. Una prueba de esto es que ha sido modificada, por ejemplo, la competencia de la Comisión de Derechos Humanos, actualmente concebida como un organismo sin facultades jurisdiccionales, dando lugar a un instituto de defensoría pública que contará con dichas atribuciones. Derivado de lo anterior, es conveniente desarrollar en un solo capítulo la totalidad de estos procedimientos jurisdiccionales, incluso de aquellos de protección de derechos humanos ex profeso, pero insisto, haciendo mención en esta Carta de Derechos de ambos mecanismos. Respecto a la ubicación del texto que contiene los medios de garantía jurisdiccional, pues no veo una razón para considerar que situarlos en los primeros artículos garantice una mayor protección si están simplemente enunciados, aunque su desarrollo se encuentre en el capítulo correspondiente. A guisa de ejemplo, en materia federal, en la Constitución, el amparo no es menos importante por estar en el capítulo relativo al Poder Judicial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado al anterior, el control constitucional, si lo entendimos como un conjunto de procedimientos que comprenden la materia de derechos humanos previstos en la norma fundamental, no solo se realiza a través de los juicios previstos en el artículo 10 de esta Constitución, sino también mediante las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, las acciones de promisión legislativa, las denominadas acciones de cumplimiento y, por supuesto, las resoluciones del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Todos ellos pueden ser igualmente considerados mecanismos de exigibilidad y cumplimiento. ¿Es cuánto, señor presidente? Me permite un segundo, diputada. La diputada Cela Damián desea formular una pregunta, ¿la acepta? Sí. Adelante, diputada Damián. Gracias, diputada. Entendí que estamos en una reserva del B, inciso A. Del 10, Ajá. B. B, exacto, inciso A. Más bien, en la reserva lo que se sugiere es suprimir el inciso A y el B, bueno, los incisos A, B y C, para que queden enunciados los mecanismos en el primer párrafo del numeral B. Ahora, si me permite, le hago la pregunta, que es a lo que me interesa. Originalmente, el texto del dictamen habla cuya resolución será sumaria y de inmediato cumplimiento. Le pido una disculpa, yo no soy abogada postulante y desconozco si existe esta frase de resolución sumaria y de inmediato cumplimiento, habla de días y horas hábiles, porque su servidora justo subió a tribuna para proponer que no excedieran 10 días naturales, y en la lectura y exposición que usted hizo no escuché ningún término, ni escuché que señalara o mantuviera lo que señala actualmente el dictamen. Es decir, cuando menos, o sea, son como varias preguntas y voy a tratar de clarificarlas. La primera, si en el cuerpo de su reserva mantienen algo que garantice tiempo de resolución. Segunda pregunta, si en su reserva, cuando menos, mantienen, si la primera no fuera en sentido positivo,
mantiene lo que establece actualmente el dictamen, cuya resolución será sumaria y de inmediato cumplimiento. Esas serían las dos preguntas que yo le quisiera formular, diputada, en el mismo ánimo que usted expuso con relación a su reserva, que sea efectivo, que sea expedito, que sea ágil y que sea un asunto en el que cualquier ciudadano pueda recurrir y tenga inmediata resolución. Diputada Aguilar Barroso. Bueno, en mi reserva, como voy a dar respuesta a sus interrogantes, simple y sencillamente no hablo ni de plazos, ni de que sea sumario, ni de 10 días, porque lo que se sugiere justamente es que el desarrollo de estos mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, denominados acción de protección efectiva de derechos y de la misma manera que el juicio de restitución, sean debidamente desarrollados en la parte correspondiente al Poder Judicial, donde, por ejemplo, ya está desarrollada la acción de protección efectiva de derechos, ya se reconoce que los juzgados tutelares son los competentes para el conocimiento de estas acciones, ya está regulado el plazo en que deberán conocer, etcétera, y resolver. Es decir, ahorita en la exposición de la reserva, desde luego que no me refiero ni a plazos, ni si es sumaria la vía, ni de inmediato cumplimiento o no. Simplemente se sugiere suprimir el desarrollo de los incisos A, B y C para dejarlos nada más enunciados en el primer párrafo. Muchas gracias. No puede haber diálogos, por eso necesitamos una segunda pregunta.